Bienvenidos y bienvenidas a todos. Para mí es un placer recibirlas donde hoy. Les hago una pequeña presentación de ella. Ella es alguien que queremos mucho, por lo menos desde la familia, desde la parte personal y académica también. Ella es bióloga, está doctorada en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, es investigadora del CONICET, es la directora del Instituto Nacional de Parasitología, que es del Malbrán y del Ministerio de Salud de la Nación, y se especializa en aquellos vectores que están estudiando los chicos, principalmente aquellos que transmiten enfermedades parasitarias. Eso y un montón de otros títulos. Eso para resumir. Hay un título que no me lo pasaste en el currículum vitae, que me parece sumamente importante, y ella es una ferviente hincha de Newell's Old Boys Rosario. Eso es un antecedente muy importante. Seguro que sí, pero no lo vamos a ver. Ahí está, justo hoy en la comisión hablábamos de las formas de lepra que no tienen tratamiento. Bueno, Sole tiene un tipo de lepra que no tiene tratamiento, que es esa. Así que bueno, bienvenida Sole, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Para mí realmente es un orgullo estar acá, porque están todas y todos ustedes, y también tengo allá la tribuna familiar que vino a hacer el aguante. La idea de la charla de hoy es que sea eso, una charla, que sea un ida y vuelta, y yo armé, dale, pasá la primera. En realidad van a ver ahora un QR, pasá la segunda, porque ya está, y yo les voy a pedir que todos escaneen ese QR y lo tengan abierto durante toda la charla, porque vamos a entrar 4 o 5 veces. Les voy a pedir que lean la consigna, algo muy difícil, leer la consigna, y que piensen cuando vayan a responder. A ver, ¿qué es esto? Bien, ¿quién es él? ¿Quién es? Manos arriba los que lo conozcan. ¿Pero alguien lo conoce? ¿Alguien vio la serie? Vamos, dale, las mujeres. Vamos, o aquel que se percibe homo. Bien, ¿esto lo logran ver? ¿Qué es? Bien, ¿esto? Bien, hasta ahora vienen todos clavándola. ¿Esto qué es? A ver, que uno levante la mano y diga qué es. A ver. No es el monumento a la bandera. No importa. Igual vamos bien, vamos bien. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Matías Salé. Matías Salé. Bien, Matías Salé. ¿Quién es? ¿Este logo de quién es? Bien, de la OMS. ¿Esto lo conocen? Los brasileros les permito que me digan Fiocruz. Les permito. No saben lo que es. Bien, ¿esto? Bien, ¿y esto? Perfecto. Escúchenme. ¿Vieron todas las imágenes que no supieron? Salvo la Universidad Nacional de Mar del Plata. El Monumento a la Bandera en el Ministerio de Salud de la Nación. Matías Salé, Nicolás Crepla, que es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El azul que yo les dije, lo de la Fiocruz, es el logo del Instituto Nacional de Salud Pública que tiene la Argentina, que en realidad se llama Liz Malbrán, pero es el Instituto Nacional de Investigación por excelencia que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Y creo que eran esas tres. En fin, en realidad el primer juego tenía un objetivo. Y era esto, que es que uno nunca piensa en lo que no conoce. Hay una charla previa que yo tuve acá con sus docentes que medio que ya me contaron cómo es la perspectiva médica en la que ustedes desarrollan la carrera. Y es un poco lo que varias de nuestras profesiones que trabajamos con el concepto salud, lo militamos fuertemente. Segunda pregunta. ¿Qué profesiones conocen ustedes que trabajen en salud? Una, no sé, vos gallina, decime quién. Una profesión que trabaje en salud. Cualquiera. Bien, médico, enfermero, vos. Psicología, vos. Fisioterapeuta, vos. Sí. Anestesista, kinesiólogo. Fíjense que todas las respuestas fueron asistenciales. En realidad en salud podemos trabajar los biólogos, los biotecnólogos, los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos, los terapistas ocupacionales, los promotores de salud. Hay un montón de profesiones que alimentan y construyen ese concepto de salud.
Porque la salud es muchísimo más que meramente tratar una enfermedad. Cuando uno piensa, tiene que pensar estrategias de prevención, tiene que pensar en salud, sí o sí, esa construcción se hace desde las múltiples disciplinas. A mí también me dijeron las chicas que ustedes ven mucho, en la carrera les enseñan la mirada colectiva de la salud, de la medicina social, depende del país en el que nosotros nos encontremos, en Latinoamérica, hay una línea muy interesante de cómo aborda el concepto salud, que habla básicamente de esto, de la importancia de construir un saber desde las múltiples disciplinas. Y eso es un poco como los que trabajamos en problemáticas sanitarias transmitidas por vectores, pero en realidad sucede en un montón de problemáticas sanitarias, es como siempre decimos que hay que tratar de pensar la manera de atacar o de trabajar el concepto salud-enfermedad. Y varios pensadores, varios teóricos. Hay uno que es muy difícil de leer, pero que es muy bueno, se llama Jaime Breil. Él es de Ecuador y él siempre habla que en los ambientes urbanos, en las ciudades, los agentes infecciosos, los procesos biológicos, sí o sí dependen del contexto social. O sea, él lo define como que está subsumido en lo social, que está directamente relacionado con la realidad donde ese sujeto, donde esa persona lleva su día a día. El modo de tomar el colectivo, el modo de ir a trabajar, la reproducción económica, la religión que tiene, para la medicina es fundamental la religión. Y un concepto que yo creo que es muy importante que ustedes se lleven siempre, es que amamos la medicina, todos trabajamos en salud, amamos a las médicas y a los médicos, pero cuando un sujeto llega al sistema sanitario es porque ya hay un hecho consumado, hay una enfermedad, en general, salvo que tenga un trule, pero en general hay un hecho consumado. Quiere decir que hay todo un sistema previo que falló y que hizo que esa persona llegue al sistema sanitario. Ahora sí. Me pueden parar cuando quieran, la anterior. En estas líneas, en estas maneras de abordar la salud, hay unos, Susan y Susan se llama, que dispararon un par de conceptos muy interesantes que están en línea directa con esto que hablábamos recién. En salud, absolutamente todos los estratos que generan ese proceso salud-enfermedad tienen igual de importancia. Tan importante que es como poder estudiar, identificar un átomo o la secuencia de la bomba de sodio y potasio de una célula, como la inserción de ese ser humano o de ese organismo, de ese animal, en el contexto social, en el contexto urbano. Por ejemplo, en la Argentina se conocen 2 o 3 poblaciones de vinchucas, que son los vectores del parásito causante de Chagas, que ahora lo vamos a ver más adelante, que tiene modificada la bomba sodio y potasio. Esa modificación que tiene, de eso atómicamente hablando, le genera una resistencia a los piretroides, y los piretroides son por excelencia el insecticida que se usa en el mundo para controlar los vectores. Fíjense, si nosotros queremos controlar Chagas desde el uso de insecticidas, hay toda una manera de abordar esta problemática, que es el manejo integrado de vectores, el MIB, por ahí alguna vez lo leyeron, que justamente lo que siempre sostiene los que trabajamos en MIB es que la aplicación de insecticida, y está muy de moda ahora que va a venir dengue, les va a pasar, la aplicación de insecticida es sí y solo sí cuando hay que frenar un brote. No se usa como estrategia de prevención. Volviendo a lo ecoepidemiológico, lo interesante que tiene esto de entender que todas las áreas que trabajan en salud tienen la misma importancia es la base del respeto, y es la base de que las y los médicos entiendan y escuchen otros saberes para sí o sí poder trabajar en un territorio y planificar esas estrategias de prevención y control. Vamos. Ahora se supone que tenían que escanear y me tenían que decir en 3 palabras qué es un vector. No van a escanear, pero van a decir en 3 palabras qué es un vector. Alguien que no haya hablado. Yo me saco el saco. Es fácil. Vamos, ¿qué es un vector? Es una fuerza matemática, es una rata, es el agua, es el aire. Bien, ¿quién dijo eso? Bien, un transmisor de agentes infecciosos, esos agentes infecciosos producen enfermedades. Perfecto, es eso. Pasa a la siguiente. Eso es un vector. Era justamente que, ¿por qué les traigo esto?
porque nos ha pasado en reunión con físicos o con gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que siempre nos dice lo mismo: para mí un vector es una fuerza, y nunca entendían, y con ellos hacíamos los trabajos desde imágenes satelitales para poder hipotetizar la distribución o el riesgo de distribución de vectores en la Argentina. Bueno, yo no me voy a detener mucho en esta diapo. Lo real es que vector hay un montonazo, pueden ser ratas, pueden ser insectos, puede ser el agua, el aire, un mismo ser humano puede ser un vector. Pero yo me voy a detener de todos los que hay en la Argentina, vamos a focalizar solo en los artrópodos, en los insectos. Pueden ser mosquitos, simúlidos son los jejenes, son esos. Mosquitos, simúlidos, flebótomos, triatominos y la mosca tsetse. Esas especies esos grupos de insectos son los que transmiten algún tipo de parásitos. Yo nada más hoy voy a hablar de dos enfermedades que ocurren en la Argentina, que son Chagas y leishmaniasis. Por supuesto que si otro día queremos abordar las otras, podemos abordar las otras. Ahora sí. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos en común que tienen Chagas y leishmaniasis? Presten atención porque esta tiene que ver con la última diapo. Ocurren ambas en Argentina. Son consideradas desatendidas. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿por quién son desatendidas? Porque, por ejemplo, en la Argentina hace 60 años existe el Instituto Nacional de Parasitología, que es referente regional en la problemática de Chagas. O sea que el Estado argentino alguna vez pensó en la importancia que tiene Chagas en nuestro país. Son de denuncia obligatoria. Ambas son de denuncia obligatoria. Son producidas por parásitos tripanosomatidios, que son estos hermosos dibujitos de protozoos que ven ahí abajo. ¿Tienen tratamiento? Las dos tienen tratamiento. Y son problemáticas sanitarias complejas, que en realidad esa es una frase muy naif, muy de moda, pero en realidad todas las problemáticas sanitarias son complejas. Bien, dale. Ahora, yendo a la otra pregunta que me tienen que hacer el QR, ¿qué es para ustedes el Chagas? ¿Qué saben de Chagas? Cualquier cosa. Si yo les digo, vamos a hacerlo al revés. Si yo les digo que me tienen que describir en una única palabra Chagas, ¿qué me dicen? ¿Quién? Norte. Esperen. ¿Qué dijiste? Norte. ¿Qué por acá dijeron? Vinchuca. Rancho. ¿El qué? Parásito. ¿Alguna más? Agrandamiento de órganos. Agrandamiento de órganos. Perfecto. Bueno, a la siguiente. Vamos a ver. En realidad, era obvio que iban a decir absolutamente todo eso, porque es lo que históricamente sucedía en el mundo entero y era el concepto muy hegemónico, bien biomédico que tenía la enfermedad de Chagas. Pero hay dos o tres características que tiene esta problemática. Muchas de ellas son mitos, ya han quedado instaladas en la sociedad, pero la idea es que hoy se lleven, y por favor se los pido, se lleven que lo que dijeron está bien, pero no es lo único. Hay muchísimas cosas más que tienen que saber de Chagas y mi idea es que de acá se vayan con esos conceptos bien arraigados. El Chagas es una parasitosis producida por Trypanosoma cruzi, el famoso T. cruzi. Es una parasitosis generalmente silenciosa porque, salvo que lo agarres en el momento que tuviste contacto con el parásito, después se hace crónica y es eterna, y de hecho hay personas que tienen Chagas y nunca se van a enterar en la vida que tuvieron Chagas. 3 de cada 10 personas infectadas expresan la clínica. Esto es importantísimo. Tener el parásito no quiere decir tener la enfermedad. Que estés infectado no quiere decir que expreses la enfermedad y posibles afecciones, corazón o sistema digestivo, como dijeron ahí. Bien, en realidad existen un montón de maneras de agarrarse Chagas, de entrar en contacto con Trypanosoma cruzi. La vinchuca, hermosa, amada, bicho que yo realmente amo, pero no es el único. Después, una de las vías, es la vía más importante que existe en la Argentina, es la transmisión vertical. No es a raíz de la vinchuca, sino que es de madre o de persona gestante a hija, hijo, hija, a la descendencia. Hoy en la Argentina es el modo de transmisión que más casos le da al país.
Después puede ser por transfusión sanguínea. Lo real es que en la Argentina, gracias a la ley reglamentada, eso hace años que existe una ley en Argentina, y gracias a esa ley no es una vía de transmisión común por transfusión sanguínea, pero sí es cierto que en muchos países esta ley no existe y por ende es una vía de transmisión factible. Después, por supuesto, un accidente de laboratorio. Es muy común los que trabajamos en Chagas en laboratorios que pueda suceder que haya transmisión. Y por ingesta, que en realidad es una vía mucho más común, por ejemplo en Brasil. En Argentina no hay casos registrados, pero volvemos a la primera diapo, no se la piensa tanto. Entonces tampoco se la busca tanto. Por ende, en Argentina ahí estamos medio en deuda de decir qué es lo que me pasa con estas personas, por qué no se buscan Chagas. Vamos a la siguiente. Esto lo traigo porque una de las cosas más importantes que tiene Chagas es la discriminación. Y lo real es que una persona que tiene Chagas, o Chagas, mejor dicho, no se transmite ni por contacto, ni por abrazos, ni por compartir el mate, ni por relaciones sexuales. Ustedes, por favor, sífilis y todo eso hay un montón. Ustedes, ahí sí es de transmisión sexual y como personas de salud tienen que ser muy responsables en el momento de tener relaciones, pero no se van a agarrar Chagas. Ni por beso, ni por amamantar. El Chagas no se transmite de madre a hijo por la leche materna. ¿Por qué esto insisto? Yo estoy acá en general, no es un público que tenga tantas necesidades, pero hay sí un concepto de los médicos, yo soy bióloga, lo resalto, que es muy importante alimentar a los bebés con la leche materna por todo lo que implica, por todo lo que transmite o nutre esa leche. Ahí podrías preguntar a ver qué saben. Ay, ¿qué saben? Pero vos me ayudás a responder. ¿Qué saben? Bueno, no, es muy importante eso. Como médicos y como médicas, cuando ustedes sugieran qué hacer y qué no hacer, la madre siempre alimenta al bebé con la leche materna. El problema que tiene Chagas es que el tratamiento tiene tantas contraindicaciones y genera tantas molestias superficiales que cuando la mamá está amamantando, está incordiosa y está incómoda, entonces deja de dar la teta por esa incomodidad. No es que le está transmitiendo el parásito. Esto lo digo porque durante muchísimos años había como una falsa información ahí, en realidad tiene que ver con el malestar de la madre y no, por eso no se recomienda el tratamiento cuando se está amamantando, por la incomodidad que significa para la madre y para asegurar que esos niños sí o sí tengan leche materna. Bien, el Chagas en realidad es una problemática mundial, no es nada más de Latinoamérica, sí, es verdad. Es oriunda de Latinoamérica. Existe Chagas en la Argentina desde antes que llegue Colón. Porque todo el ecosistema da para que coexistan los agentes importantes o los agentes sustanciales para mantener el ciclo biológico de esta problemática sanitaria. ¿Sí? Pero en realidad hay Chagas donde hay una persona con Chagas. No hay Chagas solamente donde yo tengo una bichuca. Está en 46 países del mundo y en Argentina se considera endémica. Esperen un minuto. A saber, en Argentina es endémica, pero hay ahí como un discurso complejo, porque en realidad, ya lo voy a retomar en un ratito, pero en realidad en Argentina hay como una cuestión discursiva que se dice que es endémica el área donde hay vinchucas. ¿Pero qué les acabo de decir yo recién? Que hay Chagas en toda ciudad donde hay una persona con Chagas. ¿Y qué les dije hace un rato? Que la vía de transmisión que más casos da al sistema sanitario de Chagas es la vía materna. ¿Sí? Madre-hijo. Bien. Conceptualmente, como antes solo se sabía que la única vía de transmisión era la bichuca, como bien dijeron todos ustedes, pero yo les estoy reforzando que no es así, se generó el saber de que las áreas endémicas son el norte, como dijeron acá. Pero en realidad vuelvo y retomo y voy a machacar hasta que empecemos a hablar de leishmaniasis.
Chagas hay en todo el país. De hecho, la mayor concentración de casos de Chagas en Argentina, ¿saben dónde es? A ver, en el conurbano. En el conurbano, la provincia de Buenos Aires, la provincia donde todos ustedes habitan, es donde hay más casos de Chagas en Argentina. Es más, un lindo proyecto, si ustedes tienen que hacer tesis, lo pensaría, yo investigaría el conurbano marplatense. Un detalle, bueno, después seguimos, me estoy adelantando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Chagas en el mundo? Hay aproximadamente escuchen esto, hay aproximadamente en la era de las comunicaciones, donde uno aprieta un botón, ve un QR, aprieta un botón, habla con la China, aprieta un botón, hay aproximadamente 6 a 7 millones de personas en el mundo. Chagas es una problemática sanitaria cuya peso social, cuya mochila social es tan densa que ni siquiera tenemos datos certeros a nivel mundial. 2 de cada 3 personas con Chagas viven en ciudades, ahí para sacarnos también este mito de que es una enfermedad rural. La prevalencia de Chagas en personas gestantes en Latinoamérica varía entre 0,7 a 51%. ¿Están viendo el rango de que estamos hablando? Varía, se cree, se hipotetiza. Solo el 10% de las personas que tienen Chagas lo saben, en un país donde hay ley, y solo el 1% de ellas accede al tratamiento. Chagas en Argentina, vuelvo, esto es para el mundo entero, pero Argentina mantiene el 10% de conocimiento de presencia de Chagas. En Argentina, 1.600.000 personas tienen Chagas, 4% de la población total del país. Vuelvo, se cree que tienen Chagas, 1.600.000 personas. Y más o menos se estimula que al menos se cree que 1.100 bebés nacen infectados por año. En un país endémico. Pasemos a la siguiente. Argentina tiene ley que prohíbe la discriminación, garantiza el abordaje, los estudios para donantes del estudio de Chagas. Por ley, cada mujer que está embarazada tiene que hacerse análisis de Chagas. Por ley. Sin embargo, hay un estudio que nosotros estamos haciendo en el instituto que por ser abogada, por tener ojos verdes, por vivir en Buenos Aires, vos no debes tener Chagas. Eso dice el médico o la médica cuando lo vas a ver. No, vos si tenés ojos verdes, ¿cómo vas a tener Chagas? Vos sos abogada, no podés tener Chagas. Vos vivís en Mar del Plata, no podés tener Chagas. En realidad, si vos alguna vez viajaste, o algo mucho más sensible, más sencillo, tu mamá o tu abuela fueron de área considerada endémica, muy probablemente vos tengas Chagas. Anécdota. Un día estábamos en una reunión en el instituto que habían ido a hacer una entrevista. Estaba la chica que nos guiaba en la entrevista, yo, una de las chicas del área social que iba a ser la entrevistada, el fotógrafo, acá. Diálogo, repasando, ¿qué es el Chaga? Viri, todo esto que yo les contaba a ustedes recién, que es el Chaga, que es la prevalencia, que la no prevalencia, quién transmite, Él, este chico, whatsappeando con la mamá, le dice, acá estoy en el Instituto Nacional de Chagas. ¿Qué le puedo haber dicho a mamá? Yo tuve Chagas. ¡Ay, yo tengo Chagas! ¿Vos lo sabías? Yo tampoco. Exacto. Obviamente lo mandamos al laboratorio a ver si tiene Chagas. Así. Ella, médica, él, estudiante de imagen, no me acuerdo cómo es el título que estudian, pero... ¿Esto por qué lo cuento? Porque no tiene nada que ver que vos vengas de una persona humilde. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y eso, vuelvo, es muy importante que lo tengan claro. Ustedes van a ser médicas, van a ser médicos, y son ustedes los amplificadores de estos saberes. Y ahí está la responsabilidad que tienen, no solamente por una cuestión de tratar, sino que ustedes no pueden hablar a boca de jarro. Tienen que saber lo que están diciendo. Y es una pelea continua que tenemos con el sistema asistencial de que dicen mal las cosas. Ahora sí pasa la siguiente. Ah, perdón, pará. 2 o 3 cositas que teníamos acá. Uy, te fuiste un montón. Que tenemos ley,
y estaba puesto en el almanaque porque en la Argentina existe el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que la idea es reforzar todos estos conceptos. Y es esto, que decimos todos los que trabajamos y militamos en Chagas, pensar en Chagas es nada más ni nada menos que aplicar una ley. Nada más. Ahora sí, vamos a la que viene. Ahora la idea es que hablemos un ratito de las vinchus, de la transmisión vectorial. Dale. En realidad la idea de esta diapo, yo no le voy a tomar examen de vinchucas, pero sí en esto de romper hegemonías, es muy importante que sepan que si bien estas son vinchucas, ahora vamos a hablar un poquito más de vinchu, pero todos estos animalitos que están acá son parientes, primos cercanos a las vinchucas. Entonces, ¿qué sucede? Muy probablemente ustedes, esto lo deben haber visto, si alguno de ustedes tiene pileta en la casa o ha estado, este es recontra común. Es una cucaracha así que en general a la gente le da repulsión. Es prima tercera, prima segunda de las vinchucas. Chinche de cama. Si alguno viajó alguna vez y fue a algún hostel, debe haber tenido contacto con esta hermosura. Chinche de cama. Eso que está allá es una chicharra. Y estos son típicos, los típicos insectos que tienen en los jardines de las casas comunes. Que están todos acá en Buenos Aires. Ahora sí, pasa a mí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Soy tan buena que entienden todo? Bien. No, cualquier cosa, si necesitan me frenan y avanzamos. Esto sí es triatomine. Son todos... estas dos que están acá son como primas hermanas de las vinchucas. Estas que están acá son vinchucas propiamente dichas, que en realidad uno las conoce como vinchucas, pero va a depender del territorio en el que estemos los diferentes sobrenombres que puede tener. También en algunos lugares también le dicen chinches. Hay inmigrantes estudiantes que son de Brasil, ¿no? Barbero. El barber. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene esta diapo? Primero es mostrarles que los insectos tienen tres aparatos. Estas son las probóscides o el aparato bucal que tienen este grupo de insectos, que es lo que los taxónomos le dicen picador suctor. Básicamente está adaptado para chupar líquido, sea sangre, hemolinfa o savia. Y tienen un desarrollo morfológico que está adaptado al hospedador o a la presa a la que van a tomar ese alimento. Los hematófagos, que serían las vinchucas, tienen tres segmentos que son paralelos al eje longitudinal del cuerpo, pegaditos. Y en general es bien grácil porque tiene que tratar de que su hospedador no identifique que está ahí succionando sangre. Este que está acá es conocido como fitófago, cuyo aparato bucal tiene 4 segmentos y es bien largo. ¿Sí? Esta pobre bicha que está acá, el mundo la mata entera, siempre la viven pisando, pobrecita, porque se creen que es una vinchuca. Y en realidad no hace nada, no hace nada. Y este que está acá, en realidad que el aparato bucal es curvo, esto supuestamente no, es un entomófago que está alimentándose de una mosca. Ustedes por ahí no lo llegan a ver, pero es eso. Y es curvo para poder llegar a la hemolinfa de esa presa. ¿Esto por qué se los digo? Yo antes dirigía otro instituto que daba un servicio que era identificar los insectos que traían y ver si hacían algo, si eran de interés sanitario. Era un servicio que le dábamos a la comunidad, nada más. Entonces siempre caían, el 99% de las veces caía esta pobre, pensando que eran vinchucas, la gente las traía, y estos pobres que están acá. Un día cae una fitófaga, viene una señora, divina la señora, con el tarrito y la pobre bicha, y dice, me dijo el doctor que esto es una vinchuca.
Hola, ¿qué tal? La voz del sistema sanitario, chicos, es... Ustedes cuando sean médicos digan A, todo el mundo va a decir A. Cuando digan B, todo el mundo va a decir B. Entomóloga, me doctoré, me postdoctoré, mirando bichitos. 20 años estudiando bichitos. No, señora, le digo, lo que usted tiene ahí es un fitófago. No, eso que está ahí me dijo el doctor que es una vinchuca. Yo tengo Chagas. No, señora. No, señora. ¿Qué puede haber pasado? Yo me agarró la vasca. No, le digo, señora, estudié 15 años para decirle en 2 minutos que esto no es una vinchuca. Vaya y dígale al doctor que venga y hable conmigo. Es así. Eso es... ¿Por qué lo traigo? Porque ustedes, cuando sean médicos... De hecho, ahora, si yo los pongo a hablar con Aurora, seguro que Aurora le da la razón. Ustedes van a decir, yo soy estudiante de medicina. Ah, doctor. Y le va a preguntar todo. ¿Por qué tengo un callo? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Cómo hago para salvarme de tal o tal? Bueno, el poder que tiene la voz de un médico es fuertísima. Vuelvo. El médico, como cualquier persona, pero estamos frente a un público médico, la médica tiene que hablar cuando sabe. Si no, piqui, se calla la boca. ¿Y qué hace? La construcción de los saberes es colectiva. Puedo no saber qué es una vinchuca y puedo recordar de que hay seres humanos que se reciben de entomólogos para en un segundo decirte qué hacer ante un insecto tal o cual. Vamos a la siguiente. Bien. Las vinchu son lo que en biología decimos hemimetábolos. No importa. Lo que es importante que tienen que llevarse ustedes de acá, que desde la ninfa hasta el adulto, todos ocupan el mismo nicho biológico. Todos ocupan el mismo nicho. Todos son hematófagos y todas, sean las ninfas o sean los adultos, tienen capacidad y competencia vectorial. Esto, ahora cuando pasemos a los dípteros, van a darse cuenta que no. Pero esto es importante que se sepa. Tanto ninfas como adultos, tanto machos como hembras, tienen capacidad y competencia vectorial para T. cruzi. Bien, en Argentina se identificaron 15 especies de vinchucas. 15. Hace enter. ¿Me quedan 10 minutos? Ah. La especie que más se le adjudica en los casos de Chagas es Triatoma infestan, que es la más numerosa acá en la Argentina. Pero en realidad, ahora sí pasa, hay triatominos hasta en la Patagonia. Acá la idea de esto es mostrarle la distribución que hay, un estudio que se hizo de recolección de información. Antes del 2000 era la distribución que tenía T. infesta en el país, los puntitos negros son las localidades donde se fueron encontrando, y este que está acá es el post-2000, como muestra cómo se redujo la distribución de T. infesta en la Argentina. Vamos hasta acá. Háganme una pregunta si respiro. Y tenés una cuestión del cambio climático, es malo, pero a veces es bueno. Hay una discusión ahí. Claro, hay un cambio climático y también es cierto que hay un desmonte muy fuerte en todo. O sea, si bien esto te muestra los diferentes biomas que tiene la Argentina, los biomas en la Argentina se van modificando un montón. Son agroecosistemas. Exactamente. Las mata el glifosato. Ahí tenés. No, y también es cierto que hablamos con mi hermano muchas veces, es que en algunas cosas el cambio climático termina siendo favorable. No es favorable el cambio climático, estoy diciendo. Bien, y otra cosa muy interesante que sucede es que también para romper los mitos y las barreras y todo esto, ustedes hablaron de pobreza de norte, solo vinchucas, y ya lo dije, de monte. Lo real es que en la Argentina lo que se está viendo es que la vinchu se está urbanizando. Se lo ha encontrado en Somier. O sea, todo el concepto del rancho, de la paja, del adobe, ya quedó en la historia.
Hoy, triatoma infestan y se cree, o sea, y en todo Cuyo, y vuelvo, se cree, porque ahí, como estamos en un país federal, no es tan sencillo desde Nación llegar a todas las provincias, y se cree que hay, en todo Cuyo, se ha visto vinchucas en ambientes urbanos. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo? No, perdón. Sí, el resto del tipo de vinchuca Sí. es transmisor de la enfermedad. Las 15 especies tienen capacidad de competencia vectorial. DT cruzi. Ahora cuando veamos Leishmania retomamos esto, pero DT cruzi sí. Bien. Esto se los traigo y les sugiero que se lo bajen. Desde los proyectos de ciencia participativa que se hace del Ministerio de Ciencia, en CONICET y demás, se desarrolló esta aplicación que es súper interesante porque es de ciencia ciudadana. Lo que se hace es cualquier ciudadano que va caminando por allí, ve algún bichito que cree que es una vinchuca, la escanea y el sistema te dice si eso no es de riesgo sanitario. Y lo que tiene de bueno para nosotros los investigadores es que eso entra a una base de datos y mapea la distribución de las especies. Es buenísimo. Por eso los invito a bajarse GeoBin. Es muy lindo, es un grupo de multidisciplinario que se fue formando y en todos los lugares donde vamos y lo presentamos es muy interactivo y es muy interesante para sacarte esa ira que te agarra si estás frente a un insecto pobre fitófago y crees que es vinchuca. Ahí estamos. Vamos a la otra, pobre vinchu, a la otra manera de transmisión de T-cruzi que hay en la Argentina. La transmisión vertical. Yo, le voy a ser honesta, amo la vinchuca, soy entomóloga, bichóloga por donde me miren, pero lo real, el otro concepto que se tienen que llevar hoy de acá es que la transmisión más importante que hay en la Argentina de T-cruzi es la vía vertical. No es solo la vinchuca. Pasa la otra, mi. ¿Qué sabemos de la vía vertical? Primero, que es la única forma de transmisión que puede ocurrir en toda la Argentina, literal. En toda la Argentina, porque donde hay una persona con Chagas, hay Chagas. Y si yo soy una mujer con Chagas, probablemente, no se sabe, no es lineal, pueda transmitir Chagas a mi descendencia. La cero prevalencia de infección por T-cruzi en embarazadas es del 2,6% con una tasa de infección vertical del 5,7%. Hay un estudio que estamos haciendo muy interesante porque, por ejemplo, en Santiago del Estero, que todo el mundo debe pensar que Santiago del Estero está incendiado de Chagas, no sabemos por qué no hay transmisión vertical. No sabemos por qué, hay algo ahí entre la cepa, la variante y los parásitos que hace que en algunas mujeres haya transmisión vertical y en otras no. Y en general, la mujer que transmite al primero le transmite a otros hijos. Dale. ¿No tiene relación trimestre del embarazo en la transmisión? Porque tiene que ver con la parasitemia. No, porque no se sabe si es durante el parto o durante el embarazo que hay transmisión. No se sabe todavía el momento de que ocurre esa transmisión. Y tampoco tiene que ver con la capacidad de carga, con la parasitemia. No, tampoco Puede tiene. tener parasitemia y ser transmitir también. Claro, sí. Y esto es buenísimo. El tratamiento es... existen dos drogas que se pueden usar para combatir Chagas. Bendinazol y Nifurtimox. En Argentina, junto con Brasil, se desarrolló el formulado pediátrico. Miren qué interesante. Tenemos tratamiento para bebés. Tenemos ley que dice que vos a la mujer embarazada le tenés que hacer, si la mamá es positiva, al bebé cuando nace le tenés que hacer. Se sabe, esta frase que está retrillada ya, científicamente comprobado, pero es real, se sabe que cuando vos tratás a un bebé, baja tanto la parasitemia
que uno podría decir se cura. Lo pongo entre comillas porque los que estamos acá sabemos que en realidad se reduce muchísimo la parasitemia y no va a expresar la clínica. Pero a la sociedad en general se le dice al paciente se cura. ¿Sí? Si vos tratás al bebé, cuanto más cerca de ser recién nacido lo tratás, tiene muchísimos menos efectos adversos el tratamiento y garantizás que esa persona, cuando sea adulta, no tenga expresión clínica de Chagas. No obstante, hay un abandono de seguimiento para terminar el tratamiento. El tratamiento es cierto que es largo, es denso, es largo, estamos hablando de 60 días de tratamiento, 30 días de tratamiento. Es cierto que hay un abandono de seguimiento de los pacientes de entre el 75 y el 80%. Sin embargo, en el 2021, después de mucho debate, de mucha bibliografía, de muchos análisis científicos, en la Argentina se aprovecha una política sanitaria de COVID y se incluye en el algoritmo diagnóstico para bebés recién nacidos, para la técnica, la qPCR. ¿Vieron que es la PCR rápida? La real time, por ahí lo han visto, por ahí lo saben. Bueno, la qPCR es en tiempo real. Vos le sacás sangre a ese bebé, le haces la corrida y al toque sabés si tiene o no tiene Chagas. Y encima tiene una sensibilidad y una especificidad muy confiable. Bueno, así todo no se condicen los números entre mujeres embarazadas, niños que nacieron y cuántos casos de Chagas tenemos. Realmente el Chagas tiene un montón de obstáculos, vuelvo a decirlo, yo se los dije al pasar, pero es real, el Chagas existe en la Argentina desde que antes que Colón llegue a América. Hay pinturas rupestres que hablan de Chagas. Y sin embargo sigue siendo la endemia más importante de la Argentina. Es la enfermedad que más afecta al sistema sanitario. Faltan datos oficiales, ya se los dije. Hay dificultades en la búsqueda activa de casos por parte de los profesionales del primer nivel de atención. Hay una cuestión también que tiene el sistema complejo de hasta cuánto el promotor de salud tiene voz, hasta cuánto el médico tiene voz. Esa competencia que hay, hegemónica, muy fuerte, de si vos le decís a la promotora acompañá el caso o no. Hay una lucha ahí. Después sucede mucho que tiene tantas contraindicaciones el tratamiento que hay médicos que directamente no tratan porque tienen miedo. En vez de llamar a los referentes nacionales, que tenés un montón, y tratar a esa persona, no, como te da tuki, te corres. Es como una, no sabemos por qué, es como leche hervida que la soltás y te vas. Y una persona tiene Chagas, nada más, no es una leche hervida, pero lo abandonan. Esa madre, esos chicos, esa familia es abandonada. Y ahí hay una autocrítica que hay que hacerse como sistema de salud, como sistema sanitario y como asistenciales que somos, que tenemos contacto con esa sociedad. Bueno, están las dificultades de acceso a los tratamientos. No sabemos por qué. Porque por ley, en la Argentina, el tratamiento es garantizado por el Ministerio de Salud de la Nación. Es solamente tenerlo en la farmacia del hospital. Nada más. Vos denunciás el caso en el SNBS, instantáneamente te llega la droga. Es más, el tratamiento de Chagas estaba incluido en Remediar. Estaba incluido en Remediar. Algunos de ustedes por ahí saben lo que es Remediar. Era una estrategia que tenía el Ministerio de Salud de la Nación para distribuir drogas a todo el territorio nacional. A todo el territorio nacional. No queda el 9 de julio ahí, no. No queda ahí. Y sin embargo, no se los trata. Y el que tiene que tratar al paciente con Chagas es ustedes, los médicos. Y para cerrar Chagas, es histórica la desatención del Chagas como problema de salud en la formación de los profesionales de salud en las zonas no endémicas. El Chagas, como pasa en Leishmania, que lo vamos a ver ahora, no, en la Argentina el médico no piensa en Chagas. Vuelvo, es la endemia más importante que tenemos en la Argentina y el sistema sanitario no piensa en Chagas. Es como loco,
uno piensa en cáncer, no sé, en cosas, en patologías complejas. Chagas, vuelvo a la patología más importante, la endemia más importante que tenemos en la Argentina. ¡Ay, sí! Ya está. Sí. Hay un montón de investigación en vacunas, pero para desarrollar una vacuna necesitas inversión y para tener inversión necesitas un Estado presente. Eso. Pero hay investigación hechas y lo real es que el desarrollo de vacunas para parásitos es mucho más difícil que para virus, por cómo están constituidos esos patógenos. Los virus en general son moléculas simples, los parásitos son organismos mucho más complejos. Pero hay investigaciones, sí. ¿Alguna otra de Chagas? Sí, a ver, acá. Sí, yo tenía, porque habías aclarado sobre el tratamiento de que a las madres les generan incomodidad. ¿Qué es lo que te genera en realidad el tratamiento? En realidad el tratamiento, cuando vos sos muy adulto, tiene un montón de contraindicaciones. Yo no me voy a meter de lleno en eso porque no soy médica y no puedo hablar de eso yo. Pero lo que te sucede es que, ¿cómo se llama esa patología cuando no te pueden tocar? ¿Cómo es? Disestesia, trastorno sensitivo. Eso, una de las cosas que te sucede. Entonces vos no tolerás que te toquen. Y lo que le pasa a la mamá cuando da la teta, imagínate la teta, el chupado ese que es fuertísimo y no sé qué, pongamos que te imaginas. Bueno, hace que no le quiera dar la teta por la incomodidad que tiene. Entonces, como en su momento, estos son trabajos muy, muy antiguos que se hicieron, porque en realidad eso lo produce el besnidazol y es una droga que se desarrolló, que se descubrió, es un genérico que se descubrió en los 70. Estamos hablando de muchísimos años, y bueno, y lo que se vio era eso, que las mujeres abandonaban el dar la teta, y como en ese momento sí se relacionaba mucho el Chagas a la pobreza, se trataba de garantizar amamantar. Eso. Allá. No, yo te quería hacer una pregunta. Partiendo de la base de que la transmisión es verticalista, ¿no se podía hacer un tratamiento profiláctico en el momento del preparto? Lo que pasa es que no se sabe cuándo se transmite. No se sabe si es en el parto o durante el desarrollo embrionario del bebé. Entonces, no es como el SIDA que se arma. Vos estás pensando en un canal. Claro, no. No se podría hacer. Hay una realidad. Las mujeres, cuando están embarazadas, van al médico. Y hay una ley que te lo garantiza. La ley que te lo garantiza, te juro que vos tenés tratamiento, diagnóstico y atención todo gratis. Lo tenés. Si vos vivís en una ciudad, en la Argentina hay una red de diagnóstico de laboratorios que tiene 1.100 laboratorios que saben hacer diagnóstico de Chagas y que el Instituto Nacional de Referencia, que es el FATALA, les hace control de calidad. Tenés 3 técnicas diferentes que podés aplicar, que si vos no tenés empresa, no podés adquirir ese kit diagnóstico, el Ministerio de Salud te lo da. Está todo hecho. El problema falla en que no se lo piensa. Es eso. Es tan simple como eso. No se lo piensa. Porque te aseguro que tenés todo. Y en más, yo no quiero no ser reiterativa, perdón, esta bióloga viene y me dice tal cosa, pero es verdad, yo se los aseguro. El otro día estuve en el Congreso de Cardiología, mamadera. La cantidad de boludeces que decían. En vez de hacer un diagnóstico por sangre, decían, ¿y por qué no le haces un electro al corazón? Porque el corazón chagásico. Porque una persona sabe si tiene o tiene Chagas, es un análisis de sangre con una gota, decís si tiene o tiene. Lo puedes hacer por microscopio, por HAI, por ELISA, por PCR, tenés un montón de técnicas desarrolladas para decir si tiene Chagas. Con una gotita, no necesitas electro, no necesitas internación, no necesitas nada. Es re simple. Lo que falla es el sistema. Pero, y lo hablamos un montón, desde lo biomédico, desde el desarrollo, Chagas tiene todo.
tiene tratamiento, tiene diagnósticos los que se te ocurran, tiene ley, tiene capacidad, tiene todo, menos personas que la piensen. Es lo que falla. Pero te lo dicen los propios referentes nacionales. Yo te nombro los que con los que trabajamos. Te lo dice un infectólogo de Muñiz, te lo dice un infectólogo de Gutiérrez, te lo dice así. Los que forman parte, tiene hasta programa nacional. Es uno de los programas más viejos que existe en la Argentina, el programa nacional de Chagas. Todo, necesitas insecticida, tenés todo. No le podés encontrar falla a todo lo que es lo que el país te tiene que garantizar. El problema está que el sistema no lo piensa. Ahora vamos a ver en Leishmania, me adelanto, pero yo hice la postdoc en Misiones. Acá tengo a mi mamá, a mi hermano, a los amigos de mi vieja, todo que no me van a dejar mentir. Me instalaba en Posadas, y tratando de entender qué era lo que pasaba con Leishmania. Por una cuestión de definición, no se dice que es área endémica, pero es de transmisión activa, muy activa del caso de Leishmania. Los médicos hablaban de cáncer, lo trataban como si esos pacientes tuvieran leucemia, y el pibe tenía Leishmania, en área de transmisión activa. No sé, para mí microbiología es horrible, para mí se la dan mal, no sé qué pasa, pero en realidad, ¿por qué vas a tratarlo de cáncer si tiene un pobre parásito que hace chichichi y ya está? Bueno, vuelvo. Algo de métodos de diagnóstico. ¿Qué métodos de diagnóstico se utilizan por ley o hay alguno en particular? Porque los chicos cuando vemos vectoriales hacen mucho lo que es técnicas de diagnóstico a la embarazada y después al niño. Los invito a todos. La QPCR, pero nosotros, Sí. eso es puntualmente para las madres que ya tienen diagnóstico. Sí. Usas ELISA, HAI e IFI. Son las 3 técnicas que se usan para... Vieron que sí hay una cosa que tiene Chagas complejo que no es soplar, hacer botella, que en realidad el parásito tiene ahí como un estrellato interesante, que no es tan sencillo decir que una persona cuando da un método diagnóstico da negativo es negativa o si es positivo es positiva. Sí o sí necesitas contrarrestar, como no hay un gol estándar, sí o sí se necesita aplicar otra técnica. Entonces siempre tiene que ser par. Siempre va a ser, en Brasil pasa igual, chicos. HAI ELISA, HAI IFI, ELISA IFI. Ahora se están evaluando las tiras diagnósticas, porque es cierto que si te vas al Chaco profundo es medio complejo llegar, pero las tiras rápidas, diagnósticas no, las tiras rápidas tienen una linda sensibilidad y linda especificidad. Todavía está muy en discusión que es más para screening, para más estudios poblacionales. Pero bueno, pero es interesante porque sería como el test de embarazo, pero para Chagas. Sería como interesante, pero todavía se está investigando, está en desarrollo, en validación, en realidad. Listo. Sí. Quería consultarle cuáles son esos otros Tarte. métodos de diagnóstico, porque conozco ELISA, pero todos no los conozco. Uy. IFI, el de inmunofluorescencia. IFI es inmunofluorescencia. Y HAI es HAI. Es buscar, no sé cómo explicártelo, es buscar el parásito. Son todos cero. Dale. Indirecta. Indirecta te voy a decir yo rápido, la otra la tengo que pensar. HAI. Hemoaglutinación indirecta. Sí. Siempre par serológico. Tiki, 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 tiki. Vamos a Leishmania. ¿Vamos a Leishmania? Dale. Otra, para otra vez. Qué buena pregunta. Bueno, me encanta la pregunta, porque en realidad eso va a depender un poco de la persona que vos tengas enfrente, de los años que tenga y del género. Por ejemplo, si vos sos, bueno, vos sos mujer, pero si vos sos, claro, te autopercibes mujer, pero sos mujer, en edad fértil y te diagnostican Chagas, el 100% recomienda que te trates.
porque disminuye un montón la probabilidad de transmisión a tu bebé de Chagas. Ahora, si sos un hombre grande, de más de 60, va a depender del médico. Porque tiene... ¿Vieron que, cómo pasa con las... ¿Vieron que cuanto más grande se hace la persona, más compleja es recomendar un tratamiento? Lo mismo pasa con Chagas. Cuanto más grande es esa persona... adherencia al tratamiento, por efectos adversos. Por los efectos adversos que tiene el tratamiento. Por los efectos adversos. Por eso nosotros insistimos tanto en Chagas vertical, en tratar a los niños, porque los niños no tienen tantos efectos, no tienen efectos adversos. Tiene pocos. Y si vos tenés una persona con Chagas, no tratarla es como raro. No es obligatorio, es... a ver, ¿querés hablar vos que sos? No, ningún médico puede obligar. Toma, eso, decilo vos porque yo... Porque no sabía. Acá. Ningún médico puede obligar Acá. a hacer un tratamiento. ¿Sí? Es parte de la praxis médica, de una buena praxis médica. Si vos haces un diagnóstico, instruir al paciente, explicarle. Es muy raro que si vos le explicás, si el paciente consultó con vos para hacer un diagnóstico y vos le haces el diagnóstico de una patología que no se quiera tratar. Ahora, puede pasar, porque es una medicación que trae efectos adversos, porque no la tolera, porque no le dijeron que no, y no quiere, y bueno, es una decisión personal. Ahí está la decisión del paciente. Si él decide que no se quiere tratar, es una decisión, es libre de hacerlo. Claro, eso. Bueno, ¿paso a la Leishmania? Bien, vamos a la Leishmania. Nada que ver, no, andate a la anterior. Claro, me spoileó la diapo. No importa, porque la pregunta que venía acá yo les mostraba una foto con dos ambientes muy distintos. Una foto era con agua, balde, y otra foto era un monte de fondo y un gran desmonte. Y la pregunta era, ¿dónde creen ustedes que se cría el vector que transmite leishmaniasis? Y todo el mundo piensa en el agua, por el mosquito, por asociación, no sabe. En el del monte. Mira. ¿Qué es esto? En los dos. ¿Pero el agua es importante? Bien, vamos a la siguiente. En realidad, es verdad que ambos son dípteros. También pasa con esto de las vinchucas que yo les mostraba hoy, los parientes lejanos que tenían. Bueno, el insecto que transmite leishmaniasis, se llama flebótomo. Ese es el nombre biológico. En realidad va a pasar lo mismo que con la vinchuca, depende en la región del país que estemos, van a ser los diferentes sobrenombres que reciba este insecto. Bien, pero es muy cercano a Aedes aegypti. Aedes lo deben tener recontravisto. ¿No lo tienen muy visto? Sí. ¿Qué transmite Aedes? ¿Y qué más? Además de dengue. ¿Y qué más? Por ahí lo dijeron, fiebre amarilla, sí. Bien. Son todos virus, esos. Aedes transmite virus. El flebo, fíjense, un minuto. Fíjense lo de la imagen esta que es muy interesante. Dejo un toque. El flebo, bueno, ahora lo van a ver, pero ¿ven ese puntito que está ahí? Un flebótomo mide casi 2 milímetros. Una Aedes mide así, 2 centímetros. Es mucho más grande. ¿Sí? Ahora lo van a ver, no a Aedes, sí al flebo. Sí al flebo, qué aparata. Me olvidé, bueno, esperen. En realidad, no, volvé al anterior. Ahí está. En realidad, yo se lo comparo con Aedes, porque todo el mundo lo tiene en su haber Aedes, pero los flebos son muy pequeños, tienen la dinámica poblacional es más bien nocturna, no diurna como Aedes,
se cría en la tierra, a diferencia de la Aedes, que se cría sí o sí en agua. Y bueno, y ahí les traigo un par de imágenes donde nosotros íbamos encontrando flebótomos mientras estábamos muestreando. Bien, como pasa con Chagas, la leishmaniasis es una enfermedad mundial y a diferencia de Chagas, sí hay transmisión activa fuerte en Europa, en la India, en España. Hay muchos países que tienen fuertemente leishmaniasis y bueno, y Argentina no es la excepción. Pero, ¿qué es lo que dicen los números? A diferencia de Chagas, leishmaniasis lleva mucho más certero la vigilancia de casos humanos. Lo que es leishmaniasis cutánea, ocurren en el mundo 1.500.000 casos por año. Lo que es leishmaniasis visceral, ocurren en el mundo 500.000 casos por año. Cambia. Como pasa con Chagas, en la Argentina la leishmaniasis es de denuncia obligatoria, sea cual sea la leishmaniasis que estemos hablando. Tiene tratamiento. Al ser de denuncia obligatoria, el Ministerio de Salud garantiza ese tratamiento para cualquiera de las leishmaniasis que existen. A ver, pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el flebo? A diferencia de la vinchuca, como pasa con el mosquito, y esto es muy interesante cuando uno tiene que pensar estrategias de prevención, en realidad el único estadio del insecto que succiona sangre es el adulto. Y como nosotras somos unas reinas y siempre nos llevamos el poder, solamente la hembra es la que chupa sangre. Porque en realidad los dípteros no se alimentan de sangre como sí sucede con la vinchuca. Los dípteros se alimentan de savia vegetal. Sea el mosquito que sea el flebótomo que sea, ellos se alimentan de savia, pero utilizan la sangre para el desarrollo de los huevos. Por eso es que sí o sí necesitan esa sangre. Por eso son organismos que siempre van a estar los van a encontrar en lugares con mucha vegetación, porque es la fuente de alimento. Ahí básicamente es también los huevos, los estadios larvales, que son 5, después pasa pupa y pupa adulto, y ese es el ciclo biológico natural. Durante el día están en sitios de reposo, la hematofagia es nocturna. Bueno, y solo las hembras son hematófagas para el desarrollo de los huevos. Muy probablemente cuando ustedes agarren bibliografía, van a leer que recomiendan, como uno de los métodos de protección para la leishmaniasis, es usar ropa holgada y de manga larga. Tiene que ver, a diferencia de lo que son los Aedes y a diferencia de lo que es la vinchuca, que son tan chiquititos que el aparato bucal es chiquitito y les es muy difícil llegar a la sangre. Por eso en realidad la recomendación es de ropa holgada, de tenerla separada del cuerpo, cosa que el flebo no llegue a la piel. Por eso, bueno, acá a mí es dermatóloga, pero en general lo que sucede es que en el caso de la leishmaniasis tegumentaria, ahora la vamos a ver rápidamente, las úlceras se observan en lugares que están al desnudo, o son acá en las piernas porque usamos shorts, o en los brazos por las mangas cortas, o en la cara. Ahora sí pasa. En la Argentina, bueno, antes de pasar a la Argentina, los agentes implicados en la leishmaniasis están los parásitos, por supuesto, tripanosomatidios, que en el mundo existen 29 especies que generan clínicas, que son patógenas para el ser humano. No estoy hablando de animales, acá otros animales. Son 29 especies, y de los flebos, en América tenemos 400 especies, de las cuales 40 son incriminadas, o sea, no todos los flebótomos son de riesgo sanitario. ¿Qué es lo que tiene de interesante la leishmaniasis? Que en biología nosotros le decimos una relación especie específica, que quiere decir que muy pocas especies de un flebótomo pueden transmitir
muy pocas especies del parásito. Y esto, para cuando uno juega a Sherlock Holmes, que es el médico que tiene que tratar de averiguar qué pasó, dónde está, qué sé yo, es muy importante saber en esto de estar en el territorio para el diagnóstico, para saber qué es lo que puede llegar a tener esa persona. Es muy importante saber dónde es la distribución de esos vectores por esta relación especie específica. Ahora después les voy a contar una anécdota que me pasó también en Posadas. Vos sabés que si tenés ciertas especies de flebótomos, tenés alto riesgo de tener transmisión de algunas especies de parásito. Dale. En Argentina existen 3 tipos de leishmania. La leishmaniasis visceral, que siempre es la reina, la que se lleva todo, porque en realidad si no se trata, la persona se muere, tiene el 90% de probabilidad de muerte. Y la leishmaniasis tegumentaria, que en realidad nosotros en el sistema simplificamos 2 leishmaniasis, que son leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. Después existen en el mundo difusa, hay un montón de otras leishmanias, pero en la Argentina solamente son esas 3. Por una cuestión de comunicación y de simplicidad, en general nosotros hablamos de leishmaniasis tegumentaria porque tanto la leishmaniasis cutánea como la mucocutánea las produce el mismo parásito, lo que pasa es que va a depender dónde te picó el flebótomo, dónde se te va a formar la úlcera, y bueno, y por eso hablamos de LT y LB, porque es el mismo parásito que lo produce. En realidad, se llama leishmania, pero son una bolsa de gato. Son 2 enfermedades completamente diferentes, pero completamente diferentes. Lo único que tienen en común es el género del parásito que las produce, pero después son re diferentes. En el caso arranco por esta, de leishmaniasis tegumentaria, la Argentina es endémica para LT, ¿sí? A diferencia de visceral, que no es endémica, sí tiene área de transmisión activa, pero no es endémica. La LT ocurre desde 1916, como pasa con Chagas, hay pinturas rupestres de personas deformadas por donde se les generó la úlcera. La transmisión es en área así de monte, porque los vectores que transmiten ese parásito se crían en el monte. Y la clínica que tienen en general es donde pica el flebótomo, a vos se te arma una úlcera. Que acá vos a la que la va a poder contar, yo la verdad que solamente voy a decir que en general las úlceras son muy características porque se dice que tiene reborde tipo volcán, porque están como un poco levantados. Eso. Lo que es importante es que donde a vos te pica el flebótomo es donde vos vas a desarrollar esa úlcera. Bien, en el caso de... en el caso de la visceral, estaba viendo a ver qué venía la otra. En el caso de la visceral, la transmite otro vector, también flebótomo, pero otra especie de vector, la produce otra especie de leishmania, ocurre en ambientes urbanos. La leishmaniasis visceral en Argentina es urbana, a lo sumo periurbana, pero en realidad es en ambientes antrópicos. Y la clínica, en realidad el impacto que tiene en salud pública, como sí genera desarrollo, no me acuerdo quién fue de por acá que hablaron del desarrollo de los órganos, el crecimiento de los órganos, que ahí, bueno, en leishmaniasis visceral pasa lo mismo, hay un desarrollo muy importante del vaso, tiene una letalidad del 8 al 12% y sin tratamiento se muere el 90% de las personas que tienen leishmaniasis visceral. Pero otra diferencia garrafal que hay entre una y otra es la cantidad de casos que hay en la Argentina. De leishmaniasis tegumentaria, vuelvo, el Sistema Nacional de Vigilancia de denuncias es muy actualizado. El sistema sanitario sí denuncia leishmania, cuando la piensa, denuncia por el retratamiento. Ocurren entre 160 y 200 casos por año. Ahora venimos en una bajadita y tenemos 160 casos por año. En el caso de la leishmaniasis visceral,
El primer caso que ocurrió en la Argentina de LB fue en el 2006. Antes no había leishmaniasis visceral, o no había registros de denuncia de... Pero en el 2006 es donde se identificó el ciclo y donde se vio el parásito, el reservorio y el paciente con exactamente el mismo parásito, la transmisión autóctona en la Argentina de leishmaniasis visceral. En la Argentina, acumulados, quiere decir que desde 2006 hasta 2024 tenemos 200 casos. ¿Sí? Son 200 casos en total versus 200 casos por año, 150 casos por año que tenemos de LT. Ahora sí. Ya estamos, ya los termino de bombardear. ¿Qué es lo que sucede con leishmaniasis? Bien, ¿por qué vieron que les insistí con lo de especie específica que era re importante? Porque en realidad en estos mapas los puntos muestran la distribución de las 4 especies más importantes que hay en la Argentina. O mejor dicho, las 4 especies de flebótomos incriminados en transmisión que hay en la Argentina. Tenemos, no me importa que sepan los nombres, pero se los tengo que decir porque es lo que más me gusta. Lutzomia longipalpi, Migonemia migonei, Misomia neivae, Misomia whitmani y un complejo que se llama Evandromia cortelesi salesi. De esas 5 especies, o 4 especies y complejo, en realidad, vuelvo, acuérdense de la relación especie específica, ¿sí? En realidad, Lutzomia longipalpi es como si fuera Teratoma infestan de Chagas, es la reina de leishmaniasis visceral. Es la especie vectora que transmite el parásito que se llama Leishmania infantum, que es el agente causal de leishmaniasis visceral. Es ahí, van juntitos para todos lados. Las otras especies transmiten otros parásitos que en la clínica expresan leishmaniasis tegumentaria. Pero esperen. En realidad, en Argentina se aislaron 3 especies de leishmanias que generan, la patología es leishmaniasis tegumentaria. Pero en realidad, de esas 3, hay una que es la reina, que es Leishmania brasiliensis. Las otras 2, en realidad, lo que sucedió es que nunca se pudo armar el ciclo completo. Cuando uno estudia estas enfermedades, en realidad, para incriminar una especie como reservorio o como vector, sí o sí tenés que encontrarla en el sitio de transmisión, tiene que ser la misma especie en el hospedador, la misma especie en el reservorio. Hay como una lógica para implicar una especie como vector u hospedador, o depende del rol que cumpla en el ciclo biológico natural. Lo real es que Migonemia migonei, Evandromia cortelesi salesi, Misomia whitmani y Misomia neivae transmiten Leishmania brasiliensis. Y en la Argentina se encontró Leishmania guyanensis y Leishmania amazonensis, pero en realidad solamente se las encontró y se las aisló de pacientes, de 1 o 2 pacientes, nada más. No es que de esos 200 casos por año que nosotros tenemos en Argentina se aísla esa especie. Solamente se aísla la Leishmaniasis brasiliensis. Por ende, lo que nosotros en general del programa decimos es que la transmisión activa de Leishmaniasis tegumentaria en Argentina es cualquiera de estos vectores y Leishmania brasiliensis. Ahora bien, fíjense que en realidad, Lutzomia longipalpi tenemos. La distribución es en el noreste de la Argentina. Ahora el puntito rojo de Jujuy no está publicado porque se encontró a fines del año pasado. Recién ahí se encontró Lutzomia longipalpi del NOA, sería. Y tenemos Salta y Jujuy, que es relativamente hace muy poco en la Argentina que se encontraron, versus toda esta distribución que ven acá, que es la que venimos siguiendo hace años de cómo se va distribuyendo Lutzomia longipalpi en la Argentina, que sigue todo el noreste. En el caso de Migonemia migonei, ¿qué sucedió? En Santiago del Estero, que está por acá, no llego, pero bueno, ahí lo ven. En realidad hubo un brote de leishmaniasis visceral
Y cuando se va a buscar, obviamente, con esto de especie específica, el vector Leucemia longipalpi, no se encontraba. No se encontraba, no se encontraba, no se encontraba, no se encontraba. La única especie que se encontraba era Migonemia migonei. No obstante, sí se encontraban perros con leishmaniasis visceral, porque o sea, el perro, paréntesis, ¿ustedes saben lo que es un reservorio? ¿Saben? En teoría sí. En teoría sí. Bueno, la bandeja para la naturaleza del agente infeccioso. Se lo repaso por las dudas. Bueno, lo que sucedió en Santiago del Estero es que encontraban perros con Leishmania infantum, o sea, perros con leishmaniasis visceral canina, pero no encontraban el supuesto vector, la especie de vector que estaba incriminado en el ciclo biológico natural. Desde esa situación se empieza a hipotetizar a Migonemia migonei como putativo, de hecho lo van a encontrar en todos los papers, en todo el trabajo, Migonemia migonei como putativo de Leishmania infantum. Yo que soy bióloga amo este caso, porque ¿qué es lo que sucede en la Argentina? Después Brasil logra incriminar a Migonemia migonei como vector de Leishmania infantum, y lo que sucede, que a mí me enamora yo soy amante de Leishmania, es que en ausencia de Leucemia longipalpi, el que toma el rol o el poder de transmitir Leishmania infantum es Migonemia migonei. Si vos en una comunidad tenés Leucemia longipalpi y Migonemia migonei, el que va a transmitir Leishmania infantum va a ser Leucemia longipalpi. Ahora, en ausencia de ese vector, el que toma el poder es Migonemia migonei. Siempre, por supuesto, también se lo incriminó como vector de Leishmania brasiliensis. Entonces, ¿por qué es importante saber en el territorio que yo estoy las patologías más prevalentes que tengo? Para sospecharlas. Exacto, para pensarlas. Porque si no lo conozco, no lo pienso. ¿Qué es lo que sucede con leishmaniasis visceral? Lo voy a decir rápido y medio sencillo para ir cerrando. La clínica de leishmaniasis visceral te inmunodeprime. Pero es una inmunosupresión fuertísima. El sistema sanitario lo primero que piensa, ¿qué es? HIV, leucemia, se te va para otro lado. Vos estás en área endémica, en área de transmisión activa de leishmaniasis visceral, y el sistema sanitario trata a los pacientes con otra patología que no tiene nada que ver. Y acá es donde yo insisto, y vuelvo a la primer diapo de todo, que uno no, si no lo conoce, no lo va a pensar. Por eso es muy importante saber de qué población yo soy médica. ¿Sí? Porque yo necesito conocer esa población para saber qué es lo que puede llegar a tener ese ser humano. Después hacen el rol de todo lo que ustedes ya saben. Pero es muy importante eso. Si yo sé que estoy en área de transmisión activa de leishmaniasis visceral, pensate en una leishmaniasis visceral si tenés un inmunodeprimido. Lo diagnosticás. Si no funciona, después seguís en tu algoritmo. Me pasó en Posadas, cuento esto y cierro, que yo estaba muestreando, estoy hablando cuando hice la postdoc en 2000, qué sé yo. No lo digo, pero no me acuerdo en realidad, pero fue hace bastante. Yo estaba ahí en Posadas, muestreando, y les juro, era un momento donde había que entender qué era la leishmaniasis. No se sabía nada. Había mucho ruido, porque aparte se decía que se viene mucha histeria de la distribución de esa enfermedad en la Argentina. Bueno, entonces, juro, me instalaba 20 días en Posada y por ahí venía a ver a mi familia y me volvía a ir y me volvía... Era así, y en eso ya termino. En eso cae en el hospital un nenito que tenía una úlcera. Y me decían, Sole, hay leishmaniasis tegumentaria en Posada. No, decía yo. No puede ser, se lo discutía. No puede ser. No encuentro el vector que transmite. Y me había hecho, cada 400 metros había puesto una trampa. Por el radio de vuelo que tiene el flebo. Había rastrillado la ciudad entera 2 veces. Les juro que yo terminaba, sacaba la trampa, iba al laboratorio, miraba bicho. No estaba ningún flebótomo competente para transmitir Leishmania brasiliensis. Y me lo discutían a muerte. Tiene. Se iban. Yo, como lo digo por 10ª vez, como bióloga no puedo hablar con el paciente, entonces yo decía, pregúntale a dónde viajó.
Le decía a la médica, andaba a preguntarle, pibe internado, ¿a dónde? A ningún lado, viajé, no viajé a ningún lado, no viajé a ningún lado. Pero yo decía, la puta, no puede ser, no puede, le juro, era no terca como soy, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces hago algo que está mal, pero lo hice, le digo a la médica, ¿puedo entrar yo y hablar con el paciente? Y bueno, estaba todo incendiado, dije, no entra. Entro, me siento a hablar, el papá, justo la mamá se veía, estaba el papá, el nenito. Yo le digo, che, ¿no te fuiste nunca de acá? Ni siquiera hiciste 40 kilómetros. No, me dice, pero dejá que lo pienso. Le pregunto a mi señora y te digo. A la noche me llama y me dice, ¿sabés qué? Nos fuimos a la de la Virgencita y Tatí. La Virgencita y Tatí es Corrientes. ¿Qué tenés en Corrientes? Miren los mapas. En Corrientes tenés todo lo que te vehiculizan la Ismaña brasiliensis. ¿Se dan cuenta? El vector, la presencia, es tan fuerte la relación especie específica que vos tenés en la leishmaniasis, que yo les aseguro que si tienen Lutzomia longipalpi no van a tener leishmaniasis tegumentaria. Salvo que tengas vector que tenga competencia y capacidad de transmitir la Leishmania brasiliensis. Creo que terminé. Ahora, esperen, porque ahora venía la última pregunta. Y el que me lo responde más rápido se lleva el premio, que está acá. Que era, esperen que me toque ir a la pregunta. ¿Ambos son transmitidos por anófeles? ¿Sí o no? ¿Son de la defensa de Newell? ¿No se transmiten por leche materna? A y B son correctas. ¿Quién dijo? Muy bien, ganaste. Vení a retirar el premio, por favor, y abrilo. Debo decir que la que me ayudó a comprarlo es mi mamá, que también está acá. No, pero abrilo. Se comparten comisiones. ¿De dónde sos? Pará, ¿de dónde sos? Henderson, ¿De qué cuadro sos? de Boca. Ay, bueno. A ver, fíjate si te gusta. Un poquito de la letra tenés que ser. De ahora en más. Como pasa con Aedes aegypti, la misma lógica en el caso de los flebótomos, es romper los sitios de cría de estos dípteros. En general, como se crían en tierra, es cierto que es en zonas muy húmedas, no tienen agua, pero son muy húmedas, son muy característicos donde se cae la fruta y se pudre, en los mangos y demás, entonces vos removés la tierra y como... A ver, nosotros somos animales y la ley del menor esfuerzo está en todo el reino animal. Eso es así. Entonces, si vos cerca de donde se crían tenés una fuente de alimento, es complejo. Entonces, siempre se recomienda que a las fuentes de alimento de esos adultos los alejes del posible sitio de cría donde pongan los huevos. Entonces, se dice que los gallineros o los sitios de dormir de los perros y demás sean alejados de la casa y que cada tanto vos podes los árboles y logres que entre sol para que se seque un poco esa humedad de la tierra. Una cosa que no dije, perdón, me copé con visceral, en tegumentaria el reservorio son los micromamíferos y la comadreja, los ratones, las ratas y qué sé yo. En realidad en la Argentina nunca logramos armar el ciclo biológico entero, es una deuda que tenemos, pero tiene que ver con que es muy difícil capturar a esos micromamíferos. Entonces lo que se hace desde el programa se utiliza la información de los países limítrofes, que Brasil por supuesto lo tiene incriminado, y entonces desde esa bibliografía uno dice que estos micromamíferos son los posibles reservorios. La Facultad de Salta tiene un grupo especializado en captura de micromamíferos. Me encanta. Uruguay también, así que recorre. Deben ser mastozólogos, sí. ¿Alguna más? Dale. ¿Podemos verlos? ¡Ay, sí! Ana, hola, Ana. ¿Vos viste todo ese desastre que traje los bichos?
No, se lo vamos a pasar. Salvo flebos, que son los que menos tengo. Vinchu tenemos para hacer mermeladas, mira. Pásense, miren así y ahí se ve la vinchu. Vamos por acá. Che, tiene vuelta esto, ¿eh? Sí, bien la aclaración. Ahí. Ahora les muestro los flebos. Y para que me crean lo de los flebos, como en realidad el flebótomo es tan chiquitito, para poder incriminarlo se necesita toda una metodología. Eso sí. Y no se arman como con las vinchucas que las ves y ya decís una especie, sino que sí o sí tenés que ver los órganos reproductores para ver qué especie es. Es mucho más difícil armar esas cositas. El Fatala, yo hace 2021 me hice 3 años que me hice cargo de la dirección. Es hermoso, tiene un departamento de diagnóstico, un departamento de investigación clínica, donde ahí se investigan los tratamientos, las posibles drogas y demás, un departamento de investigación básica, y un departamento de producción y por supuesto el área administrativa. Y después hay toda una área de atención, en donde hay un área social que hace consejerías, hay sociólogos, historiadores, trabajadores sociales, biotecnólogos, bioquímicos, médicos, lo que se les ocurra, formamos parte de la familia del Fatala. Cuando quieran ir a Buenos Aires, pasen porque es realmente muy lindo el instituto. Vamos a repartir un poco la folletería. Repartí. Información. Y les cuento esto, que se los voy a mandar a las chicas, que hace 2 años, Ana, 3, que se tradujeron a los, no me acuerdo la cantidad de años, pero que se tradujeron a todos los idiomas que hay en la Argentina, teniendo en cuenta todos los idiomas de pueblos originarios, las guías de Chagas. Todas las guías están traducidas y escritas en todos los idiomas habidos y por haber. Yo después les voy a pasar el link para que lo tengan. Bueno, ya podemos cerrar. Toma a mí. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron hoy. La verdad. La verdad que da gusto verlos participar, que se interesen por todo esto y por supuesto muchas gracias Sole por venir. Ustedes. Es buenísimo tenerte acá. Gracias.